Obviamente todos te identificamos por Jumbo y demás. Sin embargo, ¿cómo empieza pues, tu acercamiento hacia la música a nivel ejecutante? O sea, ¿hay algún antecedente en tu familia de músicos o cómo empiezas? Mira, había en mi casa em, como este interés. Mis hermanos tuvieron, mi hermana clases de piano, yo clases de guitarra. Mi hermano mayor empezó también con el órgano eléctrico este de 2 niveles, A los los de clásicos. muebles de las Sí, casas, ¿no? exacto, los ochenteros. Y, y todos teníamos un cierto acercamiento porque mi padre tuvo por 50 años una casa de música, bueno, varias casas de música. Llegaron a ser tres, pero una que fue la más emblemática, que sigue ahí en la Calzada Madero. eh, este, y a raíz de tener esta facilidad para acercarnos a tener acceso a un bajo eléctrico o a un teclado o a una guitarra, de poder decir, bueno, me gustaría aprender o me gustaría tener este, eh, entender cómo se toca una guitarra, ¿no? Y yo de niño, eh, antes de aprender guitarra, tuve la inquietud, como te decía, del tema de los discos, del, de el interés por eh, los cassettes y los acetatos antes de que saliera el CD, porque en una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a un campamento de verano en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, y ahí yo vi que los compañeros y los instructores llevaban sus discos, en el caso del instructor, él tenía la posibilidad de poder montar su sistemita estereofónico de finales de los 70, principios de los 80, y presentarnos ahí. De repente pues ponía un disco, y casi toda esta cultura tenía que ver con lo que platicamos hace un momento: rock and roll clásico, eh, algunas otras corrientes o géneros musicales como blues, soul, algo de funk. Y entonces eh, a mí me despierta primero la inquietud de acercarme a estos discos y estos artistas y empezar a cantar encima de estas canciones. Yo me acuerdo que escuchaba, por decir, no sé, una canción de The Police o una canción de Foreigner, y había unas revistas que vendían justo ahí, estando en Estados Unidos. La canción, perdón, la revista se trataba de canciones. O sea, la revista nada más se trataba de letras de canciones. O sea, te vendían una revista y tú abrías, pasabas la portada, y lo que aparecía en la primera página era la letra de un par de canciones de X artista. Y luego dabas la vuelta y así, y la revista se llamaba Song Hits. Eso era. O sea, eso era. Entonces Solo yo la descubro, letras. solo letras. Órale. Yo descubro esta revista y la empiezo a comprar a mis 11 años, y buscaba las canciones para yo, o sea, decía, o sea, yo veía ahí el título de una canción, Howard Jones y tal canción. Y yo decía, pues déjame ir a buscar esta canción de Howard Jones para aprendérmela. Entonces, así empecé a descubrir artistas, bandas, géneros musicales, y aprenderme estas canciones, y yo las cantaba sin una educación previa vocal, y me las aprendía y trataba de emular lo que estaba yo escuchando. Entonces, años después, ya en la secundaria, donde empiezo con la guitarra, pues tengo esta tendencia de ir siempre a querer como cantar, y estarme aprendiendo más y más y más canciones, y a desarrollar este tema de la memoria, en donde veía las estructuras de las canciones y ya empezaba a entender, bueno, que primero viene un intro, y a veces hacen como un tema musical,
y luego van a un verso, y luego yo no sabía lo que era un precoro, pero sabía que antes de ir al coro, que era como la cúspide de la canción, había algo ahí en medio, que era, pues, lo conocemos los que somos músicos o compositores o artistas como un precoro, ¿no? Aquí bueno, en México, así después, años después lo aprendí, y luego también lo que eran estos puentes o parte C, pero entender la estructura de una canción, y ese fue la manera en cómo empecé. O sea, primero acercándome a los discos, siendo como un niño curioso, que empezó a coleccionar cassettes y unos cuantos viniles, después los CDs, y luego estas revistas donde yo sentía esta necesidad de aprenderme las canciones para cantar encima de ellas, y luego ya empezar en la secundaria con la guitarra.